el doctor Sánchez Aviña, ofrezco una genuina disculpa. La mesa 1, tuvimos un problema técnico, se cerró y ya no pudimos regresar. Entonces, una disculpa. Se les compartió el enlace en el enlace donde están las investigaciones. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Maestro Aviña, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos ser parte de su agenda en domingo. Ya sabe que es tradición que colaboremos, trabajemos los domingos en el instituto, ¿verdad? Y pues bueno, quiero aprovechar para decirles que el maestro Aviña es una persona muy especial para nosotros, para el instituto, para la maestra Patti, para un servidor. Le queremos mucho, lo apreciamos. Él ha sido una bendición importante para el instituto, ha sido un mentor, nos ha asesorado y evidentemente él de hecho fue parte del primer congreso, del segundo, del tercero. Siempre sus asesorías, sus palabras, sus guías, los consejos que da, inclusive el solo escucharnos, es para nosotros como bálsamo para el alma. Pues muchas gracias, maestro Aviña, por estar aquí. Iniciamos muy fuerte, vamos a cerrar recio, de eso estoy seguro, en el primer Congreso Nacional en Educación y Docencia, modalidad virtual, con la conferencia El Sujeto Libre, que imparte el doctor José Guadalupe Sánchez Aviña, a quien me permito presentar. Estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Investigación Educativa por la Universidad Iberoamericana Puebla y doctor en Educación por el Sistema Universitario Jesuita. Cuenta con diversos estudios en metodología de la investigación, innovación educativa, desarrollo de habilidades del pensamiento, habilidades didácticas y el desarrollo humano integral. Tiene experiencia como coordinador en la red de educación de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, coordinador de las maestrías en educación de la Universidad Iberoamericana Puebla. Tiene 35 años como docente de nivel superior en instituciones educativas de reconocido nivel académico. Ha diseñado y dirigido áreas académicas en diferentes instituciones educativas de nivel superior y programas académicos de posgrado, así como dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado desde hace más de 20 años. Cuenta con diversas publicaciones con ISBN. Su más reciente libro es Investigación Educativa en la región Centro-Sur desde sus actores, Reflexiones 2020. Articulista de opinión sobre temas educativos en diferentes medios electrónicos, entre los que están eConsulta y Lado B. Ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales, dictaminador de diferentes revistas especializadas, tales como Perfiles Educativos, el ISUE de la UNAM, y director de la Biblioteca Pedro Arrupe de la Universidad Iberoamericana Puebla. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red de Posgrados de Educación de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, de la Red Interuniversitaria de Investigación Educativa Puebla, miembro del Consejo Académico y docente fundador del doctorado en Pedagogía del Instituto Universitario Antequera de Oaxaca. Y por supuesto, sea bienvenido, maestro. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, lo primero que tengo que decir es gracias por la oportunidad del encuentro, ¿no? Permanente. Siempre hay que estar presente en el diálogo con los demás y particularmente me representa un gusto, un placer el hecho de que tengan esas atenciones conmigo. Muchas gracias, soy muy agradecido. Y desde luego un saludo no solamente a ustedes, sino a todo Oaxaca. Quiero felicitar al instituto. Bueno, para mí es UNAO, aunque hoy es IUNAO, para mí es la UNAO. Quiero felicitarlos porque es evidente el crecimiento, el desarrollo que están experimentando. Y creo que con el paso del tiempo su vocación por la educación y su amor por Oaxaca
está rindiendo frutos y está alcanzando a una mayor cantidad de personas. Eso personalmente me da muchísimo gusto y tengo que felicitar a todos los que conforman la comunidad UNAO. Muchas felicidades. Por supuesto, también felicidades a la comunidad de la UNAO, de los estudiantes y egresados de la maestría y de sus programas de la maestría y el doctorado, por el ejercicio que están haciendo. Yo siempre he dicho que el exponerte siempre es la posibilidad de mejorar lo que estás haciendo, y el participar en estos ejercicios es lo que da sentido a que tengamos personas en instituciones de educación superior. Lo demás son banalidades. No tiene sentido alguno que tengamos instituciones educativas cuando lo que se cultiva es el intelectualismo alejado de las realidades, este intelectualismo estéril, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un esfuerzo serio, yo diría sencillo, pero sencillo en términos de lo poderoso que puede ser el transformar una realidad concreta como es una entidad como la es Oaxaca, ¿no? Nada tengo que decirles en este sentido. Entonces, les felicito. Conozco algunos de los trabajos que se presentaron. Algunos de ustedes es un placer escucharlos, verlos, cómo van mejorando, cómo van desarrollándose. Eso es un ejercicio que no hay que renunciar jamás, nunca perdiendo el contacto con la realidad que urge que transformemos. Y por supuesto a todos los que están aquí, que yo siempre lo he dicho, estuve casi 12 años dando clases en diferentes partes de este país y yo decía siempre, ¿quién rayos está el domingo a las 12 del día en una actividad de este tipo? ¿No? Si no es esto una señal de lo especial que somos los que nos dedicamos a la educación, yo no sé qué más puede hacer entonces una señal. Se habla de la revalorización de la figura del maestro. Pues yo creo que nunca hemos sido desvalorizados. Lo otro, la falta de reconocimiento, eso ya es otra cosa. Entonces, mi reconocimiento y mis felicitaciones. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es simplemente, quiero aprovechar el espacio para compartir una serie de consideraciones que tengo al respecto. Yo le he agregado a este título de la conferencia, le he puesto ahí el ingrediente de la educación, y quiero compartirles una presentación. Me iré, son varias cosas las que quiero señalar, las que quiero dejar sobre la mesa para que después podamos platicar. Y entonces voy a hacer una presentación, voy a dejar ahí algunas pullas, algunos elementos para que podamos platicar. Y hacia el final, entonces creo que ahí sería lo rico de ver qué es lo que podemos intercambiar. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Permítanme un momento, por favor. Tomen en cuenta que soy de generaciones pasadas, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a empezar. Si ustedes se dan cuenta ahí, entonces, yo le he agregado ahí, dice el sujeto libre, y le he puesto educación para la libertad. También ahí pueden apreciar mi correo electrónico, ahí queda en la pantalla, ustedes pueden tomarlo el día que ustedes quieran que comentemos algo, que con todo gusto estoy a sus órdenes, joseguadalupe.sanchez@iberopuebla.mx, y estoy a sus órdenes. Bien, voy a empezar entonces. Hace ya algún tiempo, porque estar en un cubículo es muy fácil y puedes decir una serie de cosas que suenan descabelladas, pero pues nadie te dice nada, siempre y cuando cites adecuadamente, ¿no? Que acudas a las fuentes, principalmente europeas, ¿no? Principalmente extranjeros, de nombres que no podemos ni pronunciar. Y entonces, pues ya tengo elementos para afirmar miles de cosas. Pero de repente la realidad te exige que te salgas de ese cubículo y te invitan a hacer cosas en base a lo que tú piensas y lo que has compartido. Y quiero compartirles en este momento, quiero empezar en este momento justamente cuando en alguna ocasión un exalumno va y me invita a que vaya a un centro de readaptación en Puebla para hablar de educación y de libertad. Imagínense cómo resolver este detalle de ir a hablar de educación en un cerezo, ¿no? Y bueno, pues lo que voy a hacer en esta ocasión es prácticamente lo mismo que hice en ese momento. Hay que ver desde dónde lo vamos a enfrentar.
Voy a utilizar una serie de consideraciones para darme a entender con lo que voy a cerrar mi participación y en cuanto a hablar de libertad y esta cualidad de la educación como un catalizador del proceso de liberación del ser humano. Primero, algo que nos dicen es que el ser humano es un ser gregario, ¿no? Incluso muchos manuales o textos de introducción a la sociología, lo primero que dice, hay un libro de Francisco Gómez Jara que se llama Sociología, editorial Porrúa, que en la época en la que estaba yo en la universidad, en la licenciatura, vi que decía, el ser humano es un ser gregario, y con eso iniciaba su libro. Bueno, pero esto puede significar muchas cosas. Para muchas personas pueden ser que somos gregarios porque como borregos, ¿no? Nos juntamos para darnos calor, o para protegernos del lobo, para descontrolar a los depredadores, ¿no? Un elemento bastante pobre y primitivo, pero que muchas personas creen que por eso somos gregarios. Pero también hay otros que dicen, no, pues somos gregarios porque imagínense cuando cazábamos mamuts, pues uno solo contra un mamut de esos tamaños gigantescos, pues está cañón, ¿no? Entonces necesitábamos de varios para que entre varios, pues lo matáramos y lo echáramos a nuestro plato. Pero sigue siendo muy limitado este asunto. Esta parte es más de la parte económica, ¿no? Plantea cosas de fondo que son profundas, como el asunto de la necesidad de asociarnos con otros y no necesariamente hacer comunidad, ¿no? Estamos llenos de ejemplos, el matrimonio es uno de ellos, ¿no? Firmamos un contrato de sociedad con reglas, ¿no? Y para subsistir unos y otros y poder tener prole y seguir teniendo más seres humanos en este planeta. Más de 7,000 en este momento, ¿no? 7,000 millones de habitantes. Pero bueno, hay otra dimensión que debemos de fijarnos cuando hablamos del ser gregario. Yo quisiera acudir a este enfoque que plantea que nosotros somos seres humanos, pero como seres de relación. Y aquí hay varias cosas que habría que mencionar. El primero es que ahí está intentando un flujo, ¿no? Intentando señalar que el primer momento hay que entender que nosotros somos seres de relación con nosotros mismos. Hoy está de moda, ¿no? Hoy vamos a cuidarnos, cuídate a ti mismo y luego cuidas a los demás. O sea, y es bueno recuperar esta idea de que ahí estamos nosotros. Si yo no me puedo reconocer conmigo mismo, como ser humano, como ser individual, como ser que puede y tiene derechos a ciertas cosas, pues está difícil que yo reconozca eso en otros. Eso es básico. El segundo elemento de relación es la relación con otros, que es la dimensión social, ¿no? Ahí inevitablemente tengo que estar en relación con otros, pero ahí es donde habría que preguntarnos, ¿no? ¿Me junto a otros como los borregos? ¿O porque voy a cazar mamuts? ¿O para qué rayos me junto con otros? ¿No? Eso es algo importante. El tercer elemento es nivel de relación es con la naturaleza. Hoy también estamos muy fuertes metidos en el asunto del medio ambiente, de la Pachamama, cosas que ya existían desde hace mucho tiempo y hoy se están recuperando afortunadamente, ¿no? Hay que leer a Boaventura de Sousa básicamente ahorita y podemos actualizarnos completos con esta mirada. Y hay un cuarto nivel de relación que tengo que mencionar porque quienes lo plantean desde esta óptica la señalan. Y mucha gente lo confunde con la cuestión de participar o no en una iglesia o ser oradores o rezadores. No, estamos hablando de un nivel de espiritualidad. Esta idea de trascendencia de que cuando ahorita viene una festividad muy importante para nosotros y alguien diría, ¿cómo puedes pensar que alguien que ya murió va a venir? Pues por lo menos en esta casa ya estamos preparados para recibirlos, ¿no? De hecho, hasta ya tengo mi camisa de color de cempasúchil, ¿no? Estamos preparándonos. Esta es justamente la dimensión de la espiritualidad. Entonces no es tan sencillo que cuando somos gregarios entendamos que somos simplemente borregos. Esta idea del gregario cobra un realce diferente cuando nosotros entendemos que solo somos un individuo que ve o puede ver las realidades o una realidad o una situación, vayamos así decirlo, solo desde una óptica. Solo desde una óptica. No podemos ver todo el escenario. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar desde el punto de vista teórico y lo voy a llevar a la parte práctica. Nosotros no podemos ver el mundo de manera completa. Entonces, esa primera
primera parte de que yo necesito a otros que vean de maneras diferentes es básica. ¿Por qué? Porque si no, entonces no me puedo aproximar ni siquiera medianamente a la realidad. Y cuando yo no me aproximo a la realidad de una manera un poco más completa, estoy imposibilitado de interactuar con ella. Algunos diríamos de transformarla. Y el hecho de que cuando nosotros transformamos la realidad, nos transformamos a nosotros mismos, entonces ahí estamos aproximándonos al concepto de libertad. Más allá de lo filosófico, piensen ya desde ahora mismo los planteamientos de Freire, ¿no? Pronto. No me voy tanto a lo filosófico en otro sentido, aunque es un pensamiento filosófico de Freire. Freire no solo es operativo, él tiene una dimensión al estilo filosófico de los de antes. Y entonces yo puedo entender, como pretendo yo mencionar en esta imagen, que bueno, pues yo solamente veo una parte, pero hay otras personas que ven otras partes. Y ahí utilizo el concepto de la verdad, pero no desde el sentido actual, ¿no? Ah, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y nos vamos. No, eso es una trampa muy conveniente de la sociedad para que no podamos ni siquiera reunirnos y discutir y mejorar nuestras verdades. No, el estudiante dice, ah, ese profesor dice eso, yo digo otra cosa. No es tan simple. Eso es ser como los borregos. Entender que otro tiene la verdad es que ir y preguntarle, ¿cuáles son tus razones para decir esto? Cuando esta persona pone en juego sus razones, yo puedo poner las mías. Y ahí entramos en un juego de interacción realmente que hace que nuestra existencia cobre una dimensión diferente cuando hablamos justamente de esta cualidad de ser seres de relación. Otra cuestión que tiene que ver con este asunto es la dimensión de lo social, ¿no? Es fundamental y ahí vamos a ir creando algunos elementos para el asunto de la educación o más concretamente un término que voy a retomar de Octavio Fouillade que en un momento abordaré. Bueno, algo muy sencillo. Hay quienes dicen que la sociedad nos dice cómo ser, punto. Oye, ¿de dónde eres? ¿Eres de Oaxaca? Ah, con razón eres así, ¿no? Oye, ¿de dónde eres? Eres chilango, como en mi caso. Ah, pues por eso hablas así, por eso eres así. Ya, ¿por qué? Pues ya, no, soy pobre, pues ni soy pobre, voy a ser pobre toda mi vida. Así nací, mi papá era igual, o sea, mi mamá, mi abuelo, mi todos. Ya soy igual, la sociedad me enseñó. Claro que hay una acción, porque nuestro castellano, por ejemplo, que es muy mexicano y se regionaliza, pues depende de esta condición contextual. Eso es evidente, o sea, no, eso no es algo oculto para nadie. Pero hay otros que dicen que no, que esto no existe, sino es que es una sociedad que nosotros creamos. Cada quien tiene el gobierno que se merece, ¿no? Nosotros hemos creado este desorden, somos lo peor de los animales de este planeta y merecemos extinguirnos, ¿no? Dices, no, pues sí tienen razón, entonces ya hay que morirnos todos. Nada más que sea por la noche o después de descansar, ¿no? Ya todos nos morimos. Pero no, hay una opción diferente que nos habla de que la sociedad es creada y recreada por la actuación de los seres humanos en relación. Y esto es muy diferente, porque las otras dos plantean una posición pasiva, determinista, de resignación. Y esta que estamos viendo es de compromiso, porque quiere decir que nosotros, en reunión con otros, como hoy, como en este momento estamos viviéndolo, podemos estar generando cosas que puedan estar promoviendo cambios, aunque sean sencillos, en la sociedad. En la teoría del cambio, hay una teoría, en sociología puedes entender un poco la idea de la teoría del cambio de una manera, digamos, sencilla, que hay, por ejemplo, hay dos caminos, ¿no? Una que es gradual y otra que es de una ruptura. Habla de transformación o de revolución. A nosotros, la herencia de los 70s, principios de los 80s, nos hicieron creer que todo era revolución, ¿no? Y en ese contexto era muy pertinente. Hay que revolucionar las cosas, sí, pero podemos ir todos los días construyendo elementos que van a hacer que las cosas cambien. Si no, entonces, si no fuera esto correcto, entonces estaríamos en la época de las cavernas. Y me atrevo a decir, así como en un paréntesis, para los que dicen que Bourdieu habla de la condena de la reproducción social a través de la escuela, hay que leer bien a Bourdieu, porque también Bourdieu habla de las posibilidades que tiene la escuela como ser un bastión o un generador de transformaciones. Es interesante que desde el marxismo se planteen estas cosas cuando se leen un poquito más a profundidad.
Quiero retomar y quiero tomar elementos desde mi mirada, desde la sociología, porque creo que suena pertinente para lo que yo entré, y quiero recuperar el concepto de de personalidad en el sentido de lo individual, pero también en el sentido cultural. No es una clase de sociología, quiero poner esta imagen, porque hay que entender que nosotros tenemos derechos a ser personas, nosotros nacemos como personas y nos vamos construyendo como seres humanos. Eso de que voy a la escuela para ser alguien en la vida, cuidado. El que nace, el simple hecho de nacer, ese simple hecho biológico, ya lo coloca como una posibilidad de ser una persona. Vayan o no vayan a la escuela. Un campesino, alguien que no ha tenido la oportunidad o la desgracia de tener que ir a la escuela, ya es una persona. Posee su cultura, posee su mirada, puede vivir sin ir a la escuela. Entonces, de ahí estamos hablando ya de una persona que tiene la posibilidad de irse convirtiendo en ser humano en compañía de otros, a partir del entorno cultural, ¿no? Y aquí simplemente, aquí hay unas cuestiones básicas, ¿no? Nuestra personalidad tiene un asunto biológico, que es el temperamento, pero la parte del carácter es donde podemos actuar socialmente. Y en la parte de la cultura, bueno, pues hay una cuestión que es una tradición, que es parte del mundo de lo abstracto, ¿no? Lo de lo subjetivo y de lo intersubjetivo, diría Habermas, pero también hay otra parte que es la costumbre. Y un ejemplo que siempre sale a colación es este próximo periodo de muertos para nosotros, ¿no? Existe el concepto, nuestra idea de que nuestros antepasados, nuestros seres queridos, están en otra dimensión y que en este momento regresan. Bueno, la costumbre es, pues, ¿qué van a ponerle ustedes en el altar en esta ocasión, ¿no? Los de costa le podrán poner pescado, los de acá del centro le podemos poner, en el caso de ustedes, un rico tasajo, ¿no? Por ejemplo. Acá en Puebla le pondremos mole poblano. En fin, esa forma de concretar ya es otra cosa. Y ahí hay una definición de Anthony Giddens en un libro que me parece bien interesante, que es muy sencillo el libro. No es tan sencillo. Es muy difícil de conseguir, eso sí, de 1991, La teoría social hoy, y habla de la cultura, ¿no? Se refiere a este asunto de los valores, ¿no? Como ideales abstractos, ¿no? Y toda la parte de la normatividad que nos rige y que tenemos que cumplir como personas. Esta cultura, alguien diría que la cultura es todo aquello que hemos construido con el andar humano. Y aquí está una parte que es para mí fundamental, el concepto de socialización, que después este concepto sociológico lo vamos a trasladar a uno de educación. Este proceso de socialización es justamente cómo le hacemos para que cada nuevo individuo que llega, perdónenme, es que me distraje con el letrero, este nuevo individuo que nace, ¿cómo le hacemos para que entre, ¿no?, a este mundo cultural que le toca nacer? Les decía yo, nuestro lenguaje es un ejemplo muy claro. Nuestros gustos de comida, en fin, una serie de cosas. Y aquí, bueno, también tenemos elementos emocionales, elementos cognitivos, cosa que a nosotros en educación nos ayuda mucho, porque no es necesario, no solamente, voy a enseñar valores en la semana de la honestidad, y entonces ya les decimos qué es la honestidad, entonces ya decimos que son honestos. Vaya, eso son falacias. Eso es algo muy sencillo, pero hay otras cosas que no la creemos, ¿no? Ya aprendió. Y mira, le puedo hacer un examen o le puedo pedir que haga cierta cosa y la hace y ya aprendió. No, habría que ver ese sujeto de veras cómo lo encarnó. Si lo encarnó o no lo encarnó. Esta parte de lo emocional es realmente importante para nosotros en educación. Y socialmente también, por supuesto. ¿Qué concepto me refiero yo de la socialización? Como parte de la educación es a lo que voy. Para la socialización hay diferentes agentes de socialización. No solo la escuela. Malas noticias, ¿no? Ustedes que son de educación me entienden, pero perfectamente. Está la familia, en los medios de comunicación, el grupo de iguales y evidentemente nuestro sistema educativo. Que es a donde voy a apuntar porque pues, es como que el marco donde vamos a meter nuestra participación este día. Pero no olvidemos que la educación es en todas partes, ¿no? Es omnipresente. Es en todo momento y en todo lugar. Ahí señalo el sistema educativo e introduzco el concepto de educabilidad. El ser humano tiene una cualidad, que es la educabilidad. ¿De dónde saco este concepto? Les recomiendo revisen a Octavio Fouillard. Hay un libro muy padre, se llama Filosofías de la Educación. No me acuerdo de la editorial, pero ahí condensa esta idea de la educabilidad, cómo el ser humano
es un animal, una bestia, dice él, y vamos construyéndonos como seres humanos. ¿En base a qué? Mientras más nos aproximamos a la libertad, más características tenemos de nuestra cualidad de seres humanos. ¿Y qué es lo contrario? Pues una bestia. Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Y sus características. No puedo vivir con otros, me vuelvo ofensivo con los demás, yo primero yo, después yo y el último yo. En fin, hay ciertas manifestaciones prácticas. Y ahora quiero recuperar algunas partes de texto, ¿no? Este concepto de educabilidad, insisto, de Fouillade. Dice que en el proceso educativo arranca de la plataforma natural, ¿no? Del ser humano, es un código del código genético, la cual asimila a lo largo de la vida una civilización histórica, asimilación o aprendizaje, que es ni más ni menos la educación. O sea, sí, yo soy un ser biológico, ¿no? Ya sabemos estos términos que siempre salen en educación. Somos seres biopsicosociales, ¿no? Aquí tenemos este sentido. No podemos desconocer que somos seres biológicos, pero no basta. No somos eso. No somos un borrego, ni un perro, por muy inteligente que sea el perro, no es un ser humano. La naturaleza sola no le sirve al ser humano para ser precisamente hombre. Siempre queda perplejo, irresoluto, turbado y en menoscabo. Esta condición que señala Fouillade es exclusiva del ser humano. Por lo menos no hay evidencia de que otro animal lo haga, ¿no? Hay cosas muy interesantes que aquí podríamos resumir con la idea de cuando nos enfrentamos a una situación, cuando estamos realmente en la condición de ser humano, nos puede impactar de tal manera que nos lleva a una reacción que, como no es hoy sesión de adivinanzas, diré que nos cuestiona o nos hace generar cuestiones sobre este asunto, ¿no? El mismo hecho de que yo esté aquí hablando, yo a mí no puedo dejar, de veras que no puedo dejar de pensar en algo que yo ya he vivido desde hace muchos años. Preguntarme, ¿qué hace que ustedes, que Víctor López, que hasta está tomando nota, qué hace que ustedes estén en este momento aquí? No es el hecho, es todo lo que está detrás del hecho, ¿no? Eso es algo que no podemos renunciar, porque es una cualidad humana. Educabilidad como fundamento. Fíjense, esta parte del texto me parece fundamental para lo que estoy queriendo compartir el día de hoy. Dice, el ser humano se separa del resto sociológico en que no solo vive incrustado en el mundo. O sea, no somos unos borregos, no somos una piedra. En que no tiene únicamente experiencias, sino que frente a esto se pone a pensar sobre el mundo y en torno a sus propias vivencias. Hay personas que creen que porque tienen 63 años, como es en mi caso, ya tienen toda la experiencia. No, no basta eso. Hay que vivir la vida, hay que tener esas experiencias. Cuando hablamos de la experienciación es el encarnamiento de lo que he pasado por la vida. Hay gente muy joven con una experiencia terriblemente importante, más allá de los años que tenga. El ser viejo no marca el hecho de que tengas la experiencia ni tienes la posibilidad de decirle a nadie lo que tienen que hacer. Sentimos la lluvia y vivimos el amor, pero además nos preguntamos, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es el amor? ¿Por qué llueve? ¿Para qué la lluvia? ¿Para qué el amor? Este simple hecho del cuestionar es una marca perfecta para señalar la diferencia de la condición humana. Y esta condición humana nos da placer, pero también nos causa angustia, porque todo el tiempo nos la pasamos generando preguntas. Pareciera ser que es un esfuerzo del sistema educativo, no solo nacional, yo diría que no solamente nacional, pero parece ser que es un esfuerzo de los sistemas educativos el hecho de que queramos extirpar esta cualidad del cuestionarnos a las personas. Mientras menos cuestionemos cualquier cosa, mientras menos cuestionemos, mejores sujetos en términos de sujeción como objetos seremos. Por eso la cualidad del cuestionamiento me aproxima a una libertad de la que estamos pretendiendo hablar en esta exposición. Una afirmación terrible, ¿no? La vocación del hombre es la de ser sujeto, no objeto. Cuando yo digo sujeto, implica
que reconozcamos nuestras subjetividades. Y cómo estas subjetividades, al entrar en juego con las demás, pueden convertir estados, como también diría Habermas, estos estados de intersubjetividad que ya no le pertenecen a uno o a otro, sino que se generan diferentes elementos en base a esa combinación. Y cuando uno participa de estos encuentros intersubjetivos, yo puedo salir mejorado de cada uno de estos encuentros. ¿Por qué? Porque puedo tomar cosas que yo no había visto del mundo y que tienen que ver con la imagen que yo ponía al principio. Yo no sé si les ha pasado que cuando alguien les está platicando y dices, ah, caray, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Eso es un insight y esto tiene que ver con este asunto de la intersubjetividad, ¿no? Es algo muy importante. No somos objetos. Metodología de la investigación, es en el sentido más horrible que puedo decirlo, así peyorativamente, clases de metodología de la investigación. Número 1, usted es investigador y tiene que ser totalmente objetivo. No, pues ya, estoy muerto, ¿no? Hace rato escuché una palabra que hacía mucho que no escuchaba, ¿no? No sé cómo estaba acompañada, pero haz de cuenta que dijeron que es la mirada decimonónica. O sea, del siglo XIX, ¿no? Todavía heredando estas cosas que se empezaron a cuajar, por cierto, a partir del siglo XVI, con una mirada de la ciencia bastante horrible y que nos ha traído muchos problemas hasta el momento. Dice, una cosa es lo que yo soy y otra cosa, y otra muy distinta, es aquel que yo soy. Lo primero es mi qué, mi naturaleza, y lo segundo es mi quién, mi persona. La naturaleza es lo tenido por mí, la persona es el que la tiene. No estoy así puesto en el mundo, sino el mundo. Estoy en el mundo, soy en el mundo. Es algo muy diferente. Si yo estoy en la primera condición, me alejo de lo que sería el concepto de libertad, y cuando yo entiendo y me muevo como soy en el mundo, me estoy posibilitando a la mirada de la libertad. En otras formas de abordar esto, aquí quiero tomar a Bernard Lonergan, un canadiense que murió hace como 10 años, un contemporáneo, digamos. Creo que es interesante que lo pudiéramos considerar. Va a nutrir mi presentación. Es como presencias, ¿no? Él habla de las presencias y habla 3 tipos de presencias. Hay una presencia en donde, que dice que es estrictamente material. Se dice, las sillas están. No se puede decir las sillas están ante, ¿no? Las sillas ahí están, son un objeto, punto. A mí se me ocurre pensar en personas que ahí están, ¿no? Tienen una presencia similar al de las sillas. Ahí están, yo sé que ahí están, pero pues no sé si ellos tengan conciencia de que ahí están. ¿Se fijan lo terrible de lo que estoy diciendo? Otra presencia es ante alguien. Dice aquí, conlleva una significación que refiere a los animales. Yo estoy presente ante ustedes y ustedes están presentes ante mí. O sea, puedo reconocer que ahí están, pero porque yo también reconozco que ahí estoy. Pero otro que es algo que se aproxima también en el concepto de liberación freiriano o de libertad, un poco al de emancipación también de Habermas, así como al estilo europeo, es para mí mismo. Lo fundamental es la característica de la conciencia de la autoapropiación. Ustedes no pueden estar presentes ante mí, a no ser que de alguna manera yo esté presente para mí mismo. Es decir, si yo no me reconozco, pues no puedo reconocer a los demás. Por ahí va el asunto. Ustedes pueden trasladar esta propuesta a partir de lo que dice Paulo Freire en un texto como acción cultural, creo que la acción cultural, libro un poco difícil de conseguir. Ya les digo yo, si este texto en concreto, si alguien lo quiere que se los mande, díganle a Jaime y con todo gusto yo se lo paso a Jaime. Es más, se lo voy a mandar a Jaime ya que lo distribuye a quien se lo pida. Es un libro muy sencillito, muy cortito, pero muy complejo, y habla de los diferentes niveles de conciencia que tiene el ser humano, ¿no? Porque luego la gente habla de Freire y habla de la conciencia como si fuera un elemento plano, ¿no? Y cuando entras con Freire y hablas de este asunto de la conciencia o de la concienciación, entonces entiendes que hay diferentes niveles de conciencia. Freire era poderoso en este sentido. Lástima que a veces lo leemos y creemos que nada más nos quedamos en el concepto de educación bancaria. Creo que es lo más superficial, de lo más superficial que hay de Freire. Habría que leerlo también un poquito más a profundidad.
Las conciencias aquí, bueno, nada más no las voy a leer, no las voy a mencionar. También habla de conciencia empírica, intelectual e inteligente, racional o nivel de la reflexión y el de la autoconciencia racional. Si esto lo pudiéramos leer, podríamos, con mayor detenimiento, podríamos irlo acomodando muchas afirmaciones que hay en la tradición, en diferentes tradiciones de la educación, y que tienen que ver justamente con esta gradualidad del desarrollo humano en cuanto a la conciencia de lo que está sucediendo con él. Yo aquí quiero introducir un concepto que es fundamental para lo que quiero decir, que es el concepto de horizonte. Dice, cada sujeto posee un delimitado campo de visión, campo de conocimientos y campo de intereses, significados y valores que corresponden a su educación y desarrollo personal y que varían de acuerdo al periodo, contexto y ambiente social en el que se encuentra. Este campo delimitado es a lo que se hace referencia cuando se utiliza el término de horizonte. Imagínense ustedes en un lugar totalmente oscuro con una lámpara de estas que le llaman sordas apuntando hacia el piso, ¿no? Así lo que proyectaría en el piso sería lo que está ahí en la imagen, una parte central muy iluminada, una con penumbra y otra oscura. Y esto tiene que ver justamente con la condición humana. Yo parto de lo conocido, luego entiendo que hay cosas desconocidas que no conozco, ¿no? Conozco que sé que hay cosas que no conozco. Y el tercer nivel, que es la oscuridad, es que hay cosas que no conozco, que desconozco, ¿no? Entonces, ¿cómo ya estoy limitado? No, justamente ahí está el asunto, el concepto que yo quiero plantear, que es un poco el concepto de desarrollo de las personas para convertirse en ser humano. Cada uno de los círculos es un límite o frontera del horizonte. El centro es como lo que le llama Welt, que es el mundo de vida, y cada horizonte, cada círculo es como si fuera un horizonte de vida, ¿no? Cómo vas cambiando tu forma de ver el mundo conforme vas asimilando, aprendiendo del mundo que te rodea. Cada vez vas entendiendo más cosas o lo vas entendiendo de maneras diferentes. Esto que acabo de mencionar está plasmado en este cuadro. No nos vamos a detener aquí. Tiene muchos detalles que nos pueden ayudar para ir entendiendo. El horizonte habrá de entenderse como los límites hasta donde llega la percepción de un individuo, dependiendo de la posición en la que se encuentre. Es decir, si el sujeto se mueve, esa línea limítrofe de su mundo también se modifica. Entendámoslo de esta manera. Yo estoy formado como sociólogo, sí, pero soy de una familia de 11 hermanos. Mi papá era somos de una condición, pues, no muy boyante económica, originado de la Ciudad de México. Eso me va dando una forma de ver el mundo. Hagan de cuenta, yo siempre pongo este ejemplo, imagínense una mesa donde se sientan a desayunar una persona que se dedica, que es peinadora, ¿no? Otro que es dentista y otra que es, no sé, comunicóloga, lingüista. Cuando se encuentran, pues, ¿en qué se va a fijar cada quien, ¿no? La peinadora obviamente estará diciendo, este Pepe ya está lleno de canas, vamos a pintarle unas canas. Digo, hay que pintárselas, ¿no? Disimulárselas, hay que decirle que no se corte el cabello así, en fin. La persona que es, ¿cómo se llama? Dentista, pues se va a estar fijando en mis dientes, qué cosas necesito, que por qué no me arreglé esto en un tiempo, no sé. Y obviamente la que tiene que ver con otra mirada, pues lo estará viendo desde la forma en la que hablamos, la propiedad como usamos, ¿cómo se llama? Los énfasis, no sé, una serie de cosas. Eso se refiere al horizonte. No puedo ver el mundo si no es a partir de lo que yo soy. Punto. No se puede hacer otra cosa. Por eso cuando los profesores dicen, yo soy el ejemplo para mis alumnos, digo yo, híjole, piénsenlo bien. Eso no es tan sencillo, ¿no? ¿Con qué derecho se erige a alguien como ejemplo para los demás, ¿no? Eso es algo que si lo pensáramos, nos daríamos cuenta que estamos cometiendo una falta gravísima de respeto a los demás. En cada posición, el individuo puede dar cuenta solo de los objetos que se encuentran dentro de su horizonte, punto. Por lo que para dar cuenta de lo que están fuera, tendrá que modificar su posición. ¿Todos tenemos la posibilidad de hacerlo? Sí. ¿No todos lo hacemos? No. Hay un concepto aquí que se llama nociones y que dice que pues quien se da permiso de aprender más cosas, de abrir la mente y el corazón para captar cosas nuevas y irse modificando, tiene esta posibilidad. El que se cierra jamás lo logrará. El primero tiende hacia la liberación y el otro hacia la condena de la bestialidad que te sujeta. Revisamos lo que pasa socialmente, revisamos
los enfoques en el sistema social, en el sistema educativo, y pareciera más que nos mete a la individualidad, a cerrarnos, ¿no? Tú tienes derecho a tu autonomía, tú tienes derecho, ¿por qué dependes de tus padres? Ya independízate, vete a tu casa por separado, ya no tomes en cuenta lo que te dicen los demás. Basta ver todo lo que hoy dicen a los jóvenes, creen que son libres. Yo diría, habría que revisar ese concepto. Ser mejores a partir de lo que somos. Este es el concepto de desarrollo de Lonergan que yo quiero considerar. Ir más allá del propio horizonte implica para el sujeto una reorganización, iniciando con el vencer la resistencia que se opone a abandonar el mundo propio ya apropiado. Es decir, no, yo ya soy así, nadie me va a cambiar. No, estaríamos muertos. Moverse más allá del horizonte propio de cualquier manera, aún lo más casual e insignificante. Pide una reorganización del sujeto, una reorganización de sus formas de vivir, de sentir, de pensar, de juzgar, de desear, de temer, de querer, de deliberar y de elegir. Este proceso es el concepto de desarrollo de Lonergan. Pero quiero remarcar algo que es muy importante. Este concepto implica que sea a partir de lo que somos, no de lo que nos hacen creer que somos, o de lo que nos dicen que quieren que seamos. Ejemplo nuestro. Mexicanos, muera el mundo rural, muera su historia nefasta de indios y de... Esta mirada no nos sirve, necesitamos miradas fuertes, poderosas, europeas, ¿no? Los gringos, ¿no? Nos enseñan que el modelo finlandés es el más grande, y que conozco a profesores que ponen en sus mensajes, no, que allá sí los respetan y sí les pagan mucho. Dije, no, si fuéramos a eso, yo no sé si sobreviviríamos aquí como profesores, pero bueno, no, hay que reconocer lo que nosotros tenemos. Y a partir de lo que reconozcamos que es cómo somos en el nivel de lo personal, pero también en el nivel de lo cultural, por eso empecé con esta otra parte, entonces en esa medida podremos ir incorporando elementos que tomamos de otras fuentes. Ahorita hablan de la recuperación de saberes. Y ahorita todo lo europeo muera, ¿no? Todo lo blanco muera. Yo digo, ¿cuántos de nosotros somos realmente de sangre, realmente indígena, realmente originales? ¿Y cuántos de nosotros somos de sangre realmente pura y original europea? Nosotros ya, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo renegar de lo que yo soy. Yo soy producto de una sociedad mezclada, cultural y biológicamente. Entonces tengo que conocerlo. Si yo estoy planteando que reconozcamos los saberes y que los incorporemos, yo no puedo, cuando digo eso, negar esta otra parte de la existencia de los saberes que ya están ahí. El asunto es, a partir de ahí, ¿qué incorporamos para ir modificando estos horizontes en lo individual y en lo social? Valdría la pena que lo reflexionáramos, porque hoy lo único que se está logrando con esta idea absurda, de repente, no absurda en la idea, sino en la forma de la operacionalización, es que los saberes, cuando hablamos de recuperación de saberes, es de saberes que son excluyentes de otros. Déjenme decirles que eso es ignorancia, eso es exclusión, y nos estamos condenando al aislamiento y al aislamiento cultural y a una ignorancia perdurable. O sea, no podemos levantar muros culturales en ese sentido. Pero para eso necesitamos reconocernos culturalmente. Y yo no sé hasta dónde estemos reconocidos o tengamos esa fortaleza social de autorreconocernos culturalmente. Cuando alguien me dice, no, tiremos todo lo que significa el vasallaje que nos hicieron los españoles, yo diría, perdóname, pero no comprendo bien el concepto. ¿Por qué? Porque yo no estaba en ese momento. Hay otras cosas. Yo no puedo negar los valores de otras latitudes, ¿no? Tendríamos que ir incorporando de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Ser selectivos, pero no cerrarnos, porque si no estamos muertos. Nada más quise poner esta imagen así un poco como para mostrarme, ¿no? Yo digo aquí, un nuevo Pepe a cada paso. Imaginen una espiral. Imaginen una espiral. El centro, el punto de origen, es el Welt que les decía, ¿no? El origen de mí, ¿no? Esta parte de mi mundo de vida, ahí este Welt. Y cómo, conforme voy pasando la vida, mi existencia, la interacción con los demás, ojo, interactuar con otros es ser afectado y afectar a otros.
La palabra afectación no es de que sea negativo, sino que te toca, te mueve, te hace vibrar y te transforma. Por eso muchos creemos en esta afirmación de cierto grupo que no puedo mencionar porque me van a decir que traigo sotana, ¿no? Nadie puede ser mejor sino a partir de los demás. Eso lo dicen los jesuitas, ¿no? Los jesuitas lo dicen así. 2 jesuitas, 3 ideas. Y es genial, ¿no? Tan sencillo como 3 ideas. Pues sí, estos 2 locos se juntan, dicen cosas y sale una tercera. Estos 2 toman de ahí, se van y salen mejorados. Eso es la existencia, la experienciación de la vida. Si ustedes se dan cuenta, entonces, a cada paso que se da, se va ensanchando ese horizonte, como una espiral. Este concepto de espiral, de caracol, si ustedes se dan cuenta, también está en nuestras culturas mesoamericanas. Es un elemento bien interesante, cómo a partir del tiempo voy cambiando y voy generando modificaciones en mí. Y a cada paso, digo yo, soy el Pepe que ven aquí en este momento. Que no sé si sea el mismo después de que concluya esta sesión. Por cierto, ahí hay una imagen donde estoy en una camisa de cuadros, ahí en el nuevo. ¿Sí, verdad, Jaime? Creo que sí. Bueno, sí. Y la última que está ahí arriba, abajo, perdónenme, es una que yo quiero mucho porque es en el ICIA, en el Instituto Superior Intercultural Ayuc, allá en Jaltepec de Candayoc. Una experiencia fundamentalmente importante para mí, que hemos seguido teniendo y que es importante. Pero bueno, tomen la idea del caracol, ¿no? A cada paso que dan, yo selecciono, me voy conformando y me voy construyendo como ser humano. El ser humano se construye, se autoconstruye con los demás, no lo construyen los demás. Eso es importante. El concepto de horizonte permite entender el proceso de desarrollo que experimenta cada sujeto. Permite identificar que en sus recorridos se presentan conflictos fundamentales. Dice aquí diferencias dialécticas, ¿no? Se confronta y sale algo mejorado. Que modifican la mentalidad de una persona y que tienen que ser resueltas. Cabe señalar que cada horizonte es producto estructurado de la historia de cada sujeto, al mismo tiempo que condición para su posterior desarrollo. Es como la función de la subsunción. Cada cosa es subsumida, es decir, sirve de base para la construcción posterior. En lo que nos enseñan en la actualidad es que tienes que renegar de lo que eres para que seas fregón. Vístete de una manera, habla de una manera, asiste a ciertos lugares, lee ciertos libros, consulta a cierto autor, ¿no? Y entonces eres fregón. No. La decisión, lo que tenemos que enseñar en las escuelas es hacer juicios de razón, no juicios de valor. Es un grave problema ahí que tenemos en la educación. Esta es una cuestión, ya no lo voy a explicar, es resume un poco lo que llama método trascendental Bernard Lonergan, pero sí quiero recuperar las palabras que están ahí en el recuadro en la figura, ¿no? Primero es atender, abajo a la izquierda, atender, luego entender, luego juzgar, luego decidir. Lo importante de esta propuesta es que esa decisión se tiene que traducir en acción. ¿Cómo un canadiense con tradición europea puede plantear esto que es muy freiriano? Pues porque están en la misma línea. No son de la misma escuela ni del mismo enfoque, pero caen en la misma. No hay sentido de la reflexión y la decisión si no va y no se refleja en la transformación de la realidad. Todo lo demás es intelectualismo. Y tenemos una gran experiencia en muchas universidades que no quiero mencionar, ni siquiera su financiamiento, porque se hacen todas unas castas, ¿no? Viven viajando, dando conferencias y ahí está todo, ¿no? Y están bien reconocidos. Pero yo pregunto, ¿y de qué manera han impactado en la realidad para que se transforme este asunto? Eso no sirve. Es una trampa social, claro, ¿no? Es una forma de cooptar imágenes y hacer que la población que mejor formada está se forme para una cosa que nada tenga que ver con la transformación de la realidad. Y así hemos vivido, ¿eh? México, revisen la educación perdónenme, la historia de la educación superior en este país a partir de los 60 y podrán saber de qué estoy hablando.
Esta parte de la autoapropiación me parece como que es una antesala de lo que quiero mencionar. Se búsqueda permanente en la que se encuentra cada sujeto y que desarrolla a partir de formular preguntas en cuanto a ser inteligente, formar conceptos en cuanto a que experimenta chispazos inteligentes y capaz de juzgar en cuanto sopesa la evidencia. Ojo, estos chispazos inteligentes es lo que llaman insights. Hay insights de dos tipos. Cuando uno dice, es por aquí, es un insight directo, y un insight indirecto o inverso es cuando dices, no, por ahí no es. Y entonces buscas otras salidas. Esto, tan sencillo así dicho, da sentido a cuando en la investigación hacemos un planteamiento de liberarnos de este mito de que cuando sometemos a comprobación una hipótesis tiene que salir lo que decimos si no estamos mal. No, si sale contrario es igualmente valioso el resultado de una investigación. La autoapropiación como concepto, ¿no? Consiste en estar atento a uno mismo como quien experimenta, entiende y juzga. Entenderse a sí mismo como quien experimenta, entiende y juzga. Y afirmarse a sí mismo como quien experimenta, entiende y juzga. Ojo, aquí el concepto es atención, estar atento. Si ustedes recuerdan cuál es el primer paso del método científico, es el de observar. Aquí estamos hablando de atender. Es como el observar, pero con un nivel superior. No estamos a la distancia, aun cuando estemos dentro del fenómeno, ¿no? Observación participante, dicen. No, estamos en el concepto de la atención. ¿Qué es esto de la atención? Es que estamos atentos, tenemos conexión con todos nuestros sentidos, con la realidad. Y no hablo de 5, sino de todos los que tengamos. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando ustedes llegan a algún lugar, seguramente alguna ocasión les ha tocado sentir que, ¡ay, qué buen ambiente se siente aquí! O, híjole, qué mala vibra, mejor no, mejor vámonos de aquí. ¿Esto? ¿Cómo lo explicamos? A través de nuestros 5 escasos conocimientos de nuestros 5 escasos sentidos, pues no. Hay otras cosas que nos conectan. Esto es la atención, a ese nivel me refiero. Y este cuadrito para mí es fundamental. Yo no puedo actuar si no he tomado una decisión. Yo no puedo decidir si yo no he juzgado. Yo no puedo juzgar si no he entendido. Y no puedo entender si no atiendo. Esto que está aquí es una actuación libre. Yo no sé ustedes cómo toman sus decisiones. Ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Oye, Pepe, me voy a casar. Y yo le voy a decir, ¿por qué? Ay, te estoy diciendo que me voy a casar para que te alegres. No, sí, me alegro, pero me gustaría saber por qué te vas a casar. Pues es que ya estoy en edad de merecer. Entonces ya, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? O sea, sí, ciclo biológico y ya. O sea, no hay una mediación reflexiva que te haga decir por qué vas a casar, por qué vas a tener hijos, o por qué no te vas a casar, o por qué no vas a tener hijos, por qué tienes un perro, por qué no quieres perros, en fin, hay mediaciones ahí. La clave es la decisión. Una característica de la persona que es libre es que toma decisiones. Y yo pregunto si socialmente nosotros formamos para la toma de decisiones, o formamos para que actúen de ciertas formas y no de otras. Yo hace un rato escuché en una participación cuando se hablaba de qué es lo bueno y qué es lo malo, y yo digo, espérame, o sea, yo le puedo decir a alguien qué es bueno y qué es malo. Yo pregunto, ¿de qué manera? O sea, tal vez lo que es bueno para mí o es malo para mí no necesariamente es lo mismo para otra persona. Pero bueno, son cosas que se dan en la educación. Entonces este cuadro, por favor, es algo para mí muy importante. Yo atiendo primero, yo entiendo, juzgo, decido y actúo. Y luego lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer y voy mejorando el proceso y voy mejorándome como alguien que está conectado con la realidad. Esto es a lo que podríamos llamar un ser libre y auténtico. John Dewey lo dice de su manera, no me recuerdo cómo está planteado, pero habla de algo así como, yo no puedo actuar sin haber decidido, sin haber hecho reflexión. Y si yo hago reflexión y me doy cuenta de algo y no actúo, ya estoy en lo inmoral, dice algo así John Dewey, ¿no? Liga esta parte de la reflexión con la decisión o actuación. Más que decisión, con la actuación. Esto que está planteado aquí de Lonergan no es solo reflexión, porque la reflexión es el reflejo de la realidad, ¿no? Y lo que produces acá a través de este reflejo con la realidad. No es la reflexión, sino
es un ejercicio más interno, que es en lugar de un reflejo de lo externo, es un reflejo de lo interno en ti mismo. Eso es otra cuestión diferente, que es introspección. No es del orden de la psicología, tampoco es del orden del cognitivismo, es una cuestión más del orden de lo filosófico. Pensarte pensando. Aquí esto me parece muy importante, muy pertinente. Estamos ante la exigencia de tener conciencia de nuestra realidad para transformarla, entendiendo por conciencia el ser espectador de sí mismo y por investigación la necesidad de la conciencia. Y yo he querido recuperar este término de agente de cambio porque para mí es fundamental, porque es una responsabilidad el buscar ser libres, no solo por uno mismo, sino por los demás, y más la gente que está en educación. A mí me gustaría pensar que un profesor se cuestiona, ¿qué hago yo todos los días como profesor? O sea, ¿cuál es el efecto que causan mis estudiantes? ¿Los estoy promoviendo para que se desarrollen como personas tomadoras de decisiones, que sean libres, o simplemente estoy articulándome a un sistema educativo que me pide que haga ciertas cosas y las hago tan perfecto que la sociedad no cambia, ¿no? A mí me dicen que el sistema educativo en general no funciona. No, yo creo que sí funciona y a la perfección, pero por condiciones que no necesariamente serían las deseables. Solo si el saber hace su entrada sangrienta en la vida de una persona, podrá esta salir del campo de los lenguajes ordinarios para entrar en el campo de la teoría y llegar a una visión científica de la realidad totalmente diferente. Cuando hablamos del campo del conocimiento, nuestras expresiones deben ser muy precisas. No puedo decir palabras como cuando hablo con mis cuates o cuando estoy en el pasillo de LUM, en las carnes ahí en el 20 de noviembre y comentando otras cosas. No, cuando estoy en el medio, en el ambiente académico, tengo que ser muy preciso porque cada palabra es un concepto. Y ese concepto pertenece a un marco teórico que me descubre y dice a qué escuela yo pertenezco, ¿no? ¿Qué pensamiento es el que está rondando mi cabeza? Mirada freiriana. Solo en la medida en que el hombre alcance a comprender, a sentir, a conocer su mundo particular, a través de una experiencia práctica de transformación colectiva del mismo, su pensamiento y su expresión generarán un significado más allá de aquel mundo que lo dominaba. Esta conciencia de sí mismo y del mundo no es resultado de una elección puramente privada, sino de un proceso histórico. Las sociedades objeto se reflejan sobre sí mismas y perciben su dependencia. A mí, cuando hablo de Freire, a mí me viene muy claro un ejemplo, una imagen que me enfrenté hace muchos años para entender un poco a Freire. Esta idea de poner a alguien en una de sus actividades en una cabaña, en un medio rural, pone a una persona, lo pone hasta el final del salón y lo pone a dibujar lo que ve, entonces dibuja a las personas. Ya cuando termina la sesión lo llama y lo pasa al frente. Ponen el dibujo y la gente se empieza a ver, que ahí está, en ese momento ahí. Se ve junto a quién está, o sea, se empieza a ver. Algo tan simple, pedagógicamente hablando, también pedagógicamente hablando, tiene un elemento profundo, muy fuerte. El hecho de que cada quien se reconozca en sí, ahí presente, junto a otros. Freire lo resolvió ya hace mucho tiempo y lo plantean de miradas más prácticas posibles. Delante la conciencia pasmada de uno hace aparición la pregunta por el sentido del acto educante. El sentido no es un dato, sino lo preguntado ante el fenómeno del pasmo causado por la posibilidad de poder esto o bien lo otro. Mis opciones. Digo que somos seres humanos obligados a optar. Si el final de cada uno no proporciona sentido a la sorpresa delante de lo posible, quizá valga la pena entonces interrogarse por el cierre de la historia acomodadora de los significados. Estaríamos muertos. Paulo Freire propone al educador el desarrollo de la conciencia crítica que surge de la confrontación con la realidad social misma. A esto llamó concientización. Ojo, cuando hablamos de confrontación con la realidad es el cuestionarnos todo el tiempo, el abrirnos a sentir, a entender cosas que no necesariamente yo coincida con lo que está sucediendo o que coincida con lo que dicen estas otras personas. Es salir al encuentro con los demás. Es parte de la responsabilidad de un ser libre y particularmente en la educación. La educación es un proceso que permite el tránsito de una persona que parte de su naturaleza, en su calidad de educando, hacia una posición de educado. Dice aquí, libre de la ignorancia radical, de creer saber
no sabiendo. Es algo durísimo, esta expresión es durísima. Yo sugiero que se lea Fouillade, es catalán, contemporáneo, ya de estar viejito, de estar como de 80 y tantos años. Ya no viaja, desafortunadamente, pero vale la pena que se lea. Tuve el placer de tener varios seminarios con él. Es fundamental que se lea. Insisto, es catalán, el otro es canadiense, el otro es brasileño. Y ahorita voy a recuperar uno que es mexicano, a don Pablo Latapí, que tiene mucho que ver y tiene un nivel fácilmente publicable con estas personas. La educación significativa, dice ahí, resulta necesariamente riesgosa, obligada a vivir desde la propia libertad y desde el fracaso posible por el que uno puede fracasar del todo. A la gente no le gusta tomar decisiones, ¿no? Es más fácil, somos educados a recargar la responsabilidad en otros. No nos gusta tomar decisiones. Vean en su medio, todo el mundo se la pasa preguntándole a otro, ¿qué hago? ¿Cómo la ves? ¿Compro esto? ¿No lo compro? ¿Le entro? ¿No le entro? Entonces, por eso es que tenemos que estar vivimos en una sociedad de estar convenciendo unos a otros. No, eso es sintomático, que valdría la pena que reflexionáramos en esos pequeños detalles. Libertad es la capacidad de que dispone el ser humano para proporcionar sentido a su existencia. ¿Qué sentido tiene el que estemos hoy aquí? ¿No? Como elemento pequeñito que va construyendo ese gran sentido de nuestra existencia. Dicha capacidad no proviene de la seguridad, como ya señaló Descartes, sino precisamente de la duda. Solo aquel que ha dudado puede ejercer la libertad. El que no duda se limita a repetir en conformidad con la programación recibida. Por eso cuando yo hago la parte de investigación, que es algo de lo que más me gusta, pues yo digo, la clave de la investigación es la pregunta, compañeros. Y ahí radica el buen principio de una investigación. Obviamente una pregunta docta, ¿no? El sentido de la educación hará que deje de ser un fardo que hay que cargar, convirtiéndose en la tarea con la que se identifican los actores de la misma educación. Las voluntades de educador y educando deciden liberarse de sí mismos a fin de experimentarse como buscadores de lo que llena y libera. Fouillade, pero alguien, si no le pongo Fouillade y pregunto, alguien diría, ese es Freire. Pues sí, cuando leen ese libro famosísimo que es La pedagogía del oprimido, cómo el opresor también se libera, ¿no? O lo oprimido puede convertirse en opresor. Esta imagen pretende ya como ir dando el cierre de lo que estoy diciendo. Falsas encrucijadas. Y esto a mí me gusta mucho esta expresión, porque hace muy poco tiempo lo escuché en un video de Adela Cortina. Búsquenlo, Adela Cortina, algo así de las falsas encrucijadas, que está en un YouTube. Dura como 10 minutos, creo, algo así. Y ella nos dice algo bien crudo y horrible. Dice que estamos viviendo en un momento en el que o nos vamos con uno o nos vamos con otro, como si estuviéramos polarizados, ¿no? Dice, a favor o en contra, conmigo o en contra mía. Y dice, no, pues no tenemos que irnos a un extremo o al otro, como si no tuviéramos la capacidad mínima, que dice ella, como seres inteligentes que somos, de crear alternativas diferentes a estas dos que nos presenta la sociedad actual, como los dos grandes extremos. Porque, primero, nos sujetan. Segundo, nos polariza y nos hace excluyentes. Si yo digo que no sé, si digo algo en contra de alguien, porque así se interpreta, los que son tan en contra de esta persona van a creer que yo estoy a favor. López Obrador. Si yo digo que López Obrador en su proyecto, en su declaración de su nuevo proyecto de nación, con el que empezó con su plataforma política, hay una serie de elementos que a mí me parecen fundamentales y hay que recuperar. La gente va a decir, es AMLover, ya no le hablen. Y los que son AMLovers, en esta catalogación absurda que se hace, pues me van a ir a abrazar y me van a felicitar. No. Hay que imaginar que ni uno ni otro. Hay que obligarnos a generar alternativas diferentes, ejercer nuestro pensamiento y nuestra posibilidad de libertad, es decir, de elegir. Seres humanos, seres condenados a la elección. Yo tengo que decidir si es malo, si es bueno, si voy, no voy, lo tomo, no lo tomo. No puedo responsabilizar a nadie de nada, de lo que yo haga.
Eso es mi propia decisión. Y esa decisión se hace a partir de mis juicios de valor. Estos juicios de valor son producto, o deberían de serlo, a partir de un juicio de razón. Y este juicio de razón dependerá de la información y el manejo que hago de ella. Vean esta cosa tan sencilla que está aquí y nos mete en un grave problema educativo. Nosotros deberíamos estar trabajando los juicios de razón, no los juicios de valor. Yo no puedo decirle en las escuelas qué es bueno y qué es malo. Por eso se llaman escuelas confesionales las religiosas, pero tú vas a una autónoma y puedes encontrar que es una autónoma confesional. Te dicen que es bueno y que es malo. Cuando lo que deberíamos estar trabajando es en la educación, juicios de razón. O sea, es decir, yo pongo a la gente que se vuelva observadora de su medio, que la procese y pueda convertirlo en conocimiento que le sea útil como persona. Ella podrá desarrollar sus propias razones. Y entonces ya no es importante si quiere tener hijos o no. El asunto es por qué. Que si se quiere casar o no, tampoco es relevante. Lo relevante es por qué tomó cómo llegó a tomar esa decisión. ¿Quiero ir a la UNAO o no quiero ir a la UNAO? Bueno, no, ahí sí es relevante. Tienen que ir a la UNAO. Eso sí es relevante. Pero tenemos que decir, ¿por qué queremos ir a la UNAO? ¿Me explico? Eso es algo muy importante. O sea, el por qué hago las cosas. Diría en una conferencia a una alumna así, en un grupo de chamacos de licenciatura, a un jesuita. Me acuerdo mucho, estaba yo en esa conferencia y se levantó la chava y dijo, a ver, padre, yo he tenido relaciones con mi novio. ¿Eso es bueno o es malo? Y el padre le dijo, así, padre, un sacerdote, le dijo, pues no sé si sea bueno o malo. ¿Tú qué dices? Pues bueno, ¿es bueno o es malo? Aquí el asunto es, ¿por qué lo hiciste? ¿Tú tomaste la decisión? ¿Sí me explico? No es el hecho, sino lo que está detrás de ese hecho. Nosotros lo que hacemos, ¿qué nos ha traído a hacerlo? Ese es el cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Si yo no he tomado ninguna decisión, perdónenme, pero no hemos sido seres libres. Decidir no es otra cosa que reflexionar por medio de preguntas sobre el sentido de las acciones. Es un producto que se genera el interno de la persona, de cada persona. Es una actividad interior, consciente, que implica conocer ciertos hechos humanos que nos conmueven para valorarlos y después decidir el valor que se quiere realizar con las acciones para trascenderlos. El valor justamente es eso, ¿no? En términos generales. Eso que para mí vale la pena la vida o vale la pena dar la vida por eso. Vivir, o sea, dar la vida no es morirse, aventarse desde un torreón con una bandera envuelto, no. Dar la vida es vivirla todo el tiempo haciendo lo mismo. Oye, Pepe, tú nunca vas a mejorar económicamente, sigues haciendo la misma idea, sigues rechazando ciertas cosas. Así me voy a morir. Así me voy a morir con la mía, diría mi papá. Así me voy a morir con la mía. ¿Por qué? Porque creo profundamente en lo que yo tengo como mirada de ciertas cosas. Oye, pero si te hicieras eso a un ladito del ojo, te hicieras como eso de la vista gorda o no sé qué, pues podrías sacar cierta ventaja, no, porque entonces ya estoy en contra de lo que yo creo. ¿Cuál es la importancia de lo que estoy planteando? Esto de atender, comprender, valorar y decidir me lleva, básicamente, quiero mencionar 3 elementos. 1, me da autonomía. Yo creo más en la autonomía en el sentido de que cuando tomo decisiones busco no afectar negativamente a nadie más. Eso es algo muy importante. Cuando yo tomo decisiones hay que considerar a las otras personas. El segundo, me empodera. Me empodera sobre mí mismo y sobre mi entorno. Yo decido cómo vivo, decido cómo. Sé que estoy en un mundo que me condiciona, sí, pero aminoro ciertas cosas. Y tercero, me posibilita transformar esas realidades de una manera consciente. Esto tercero implica que si yo transformo el mundo, me transformo yo también. Esto de transformar conscientemente la realidad es en sí la esencia del concepto de praxis de Freire. Solo alguien que tiene esta conciencia, tiene, como lo decíamos hace un rato, recuperando elementos de Freire, así como aunque sea de pasadita, está ejerciendo su libertad, está ejerciendo su agencia. Revisen el concepto de agente cultural de cambio de Freire. ¿Qué es la agencia? Esto que tenemos, que nos permite ser nosotros y tomar decisiones. Esa es la agencia.
¿Todos tienen la agencia? Sí. ¿No todos la ejercen? No. Voy terminando. El reto personal, esta imagen cuando la vi me gustó, porque antes yo decía que cuando estamos chiquitos y nos quieren controlar porque ya caminamos y andamos rompiendo cosas, primero nos aplauden y después nos limitan y nos meten en un corralito. No sé si me entiendan muchos de los jóvenes de hoy, pero antes había un corralito y nos metían ahí, ¿no? Metían muchos juguetes, almohadas, nos cuidaban mucho, nos querían mucho. No, lo que no querían es que nos saliéramos de ahí ni hiciéramos destrozos. Bueno, y luego yo digo que ahí vemos adultos que andamos con nuestro corralito cargando, ¿no? O sea, esta imagen me gustó porque creemos haber salido de la reja o el encierro, y ese encierro lo llevamos en la cabeza. Ese es algo que hay que tener mucho cuidado. Esto es otro reto institucional. Dice, ¿estás seguro que esta es la mejor manera de estudiar los fenómenos sociales? ¿No? Un sociólogo consumado, ¿no? Y ahí con toda la teoría del mundo. Sé cuándo lo escribió, con quién lo escribió, si traía chones o no traía chones, qué comió, todo. Sé qué línea está, en qué libro, de qué color es el libro. No, me sé todo, pero que yo tenga posibilidades de haber tenido contacto con la realidad. Ese es un reto institucional. Y el otro, ¿no? Claro que está permitido hacer preguntas. Aquí tiene la lista de preguntas autorizadas. Claro que eres libre de estudiar e investigar por tu cuenta. Aquí tienes la lista de fuentes autorizadas. De ninguna manera estamos tratando de reprimir tu pensamiento. Queremos que aprendas para que llegues a las conclusiones autorizadas. Claro que ese es el reto institucional. Algo que es inaceptable en mi forma de plantear es que esta imagen, ¿no? Dice, he decidido enfrentar la realidad. Dices, qué padre. Dice, así que apenas se ponga linda, me avisan. No podemos esperar a que que pasen las cosas. No hay, bueno, perdón, no quiero faltar el respeto a nadie, pero no va a caer un rayo divino y va a decir, ya cambiamos las cosas. O necesitamos que revaloricen al magisterio, entonces que AMLO haga una declaración y nos diga que somos valiosos. No basta. O sea, eso no va a suceder primero, y si sucede no marca nada. Tenemos que salir y cambiar las cosas. Si no, entonces estamos faltando a una responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La capacidad que tiene el ser humano en base a entenderse con otros, la capacidad que tenemos de responder ante otros. Esa es la responsabilidad. Y bueno, algo que siempre me dicen es que eres un utópico, o incluso en la semana pasada, perdónenme, en un taller de ayer me decía alguien, perdóneme, pero es que tal vez soy utópica, pero digo, ¿y qué? ¿Por qué te avergüenza ser utópica? No, es que no es correcto ser utópico. No, en el sentido de Freire, el ser utópico es justamente lo que necesitamos. Y en educación, yo lo expreso de esta manera. De lo que se trata es de recuperar lo utópico de la educación. Y, ojo, no porque sea irrealizable, sino porque orienta nuestra reflexión y nuestra acción. Es dar el sentido a la vida y ir construyendo esta vida en esa línea de sentido que hemos decidido. Paso tras paso se construye. Entonces me declaro utópico y entonces esto es con lo que yo quisiera cerrar y quedo atento a los comentarios que ustedes tengan. Jaime, muchas gracias. Maestro Aviña, le agradezco bastante un recorrido no solamente conceptual, sino que nos permite hacer asociaciones de experiencia, ¿no? Asociaciones de lo vivido y de lo ideal y de todo esto que implica, porque creo que lo que debemos tener conscientes es que educar implica al humano, es un fenómeno humano, ¿no? Y tendríamos que irnos introduciendo ahí. Hay muchas felicitaciones, estimado maestro. Dice, felicidades por su forma de pensar, muchas gracias por la conferencia, gracias doctor, muchas gracias, excelente tema, gracias por la conferencia. Alma dice, magistral. La doctora Maribel dice, excelente conferencia. Les dije que íbamos a cerrar recio. Empezamos fuerte y estamos cerrando recio, ¿no? Excelente conferencia. Muchas gracias por la ponencia.
lo mejor de este congreso, dice Elena Rojas. Pues maestro, muy nutrida la ponencia, gracias por compartir su experiencia y muy cierto, la edad no hace experiencia. Gracias por compartir, felicidades doctor, excelente participación, excelente conferencia. Karina pregunta acerca del libro de sociología, de los primeros que menciona. Primero, sí, de sociología, no sé si fue el que hice de referencia de Francisco Gómez Jara, que es un libro de Editorial Porrúa que se llama Sociología. Introducción a la sociología es como un elemental para entrar al campo de la sociología. Luego también mencioné el de Anthony Giddens, que se llama La teoría social hoy. Búsquenlo, creo que ya también está en Google, ¿no? Se llama La teoría social hoy, es de aquellas, de aquellas publicaciones que sacaron del gobierno que eran cultura y arte, algo así. No es una editorial, es una editorial, un esfuerzo editorial de gobierno, se llama así, La teoría social hoy de Anthony Giddens. Si ustedes se leen la introducción, con la prueba de introducción tienen. Y yo una cosa que quisiera señalar también es que mencioné a Pablo Latapí, creo que por ahí alguien preguntaba, hay un libro que se llama Finale Prestissimo, Fondo de Cultura Económica. Este libro es muy interesante porque son fichitas cortas sobre conceptos centrales de Pablo Latapí. Y déjenme decirles un poco lo importante de este libro. Cuando el don Pablo, yo le digo don Pablo, muchos de mis colegas se burlan de mí, yo tuve el placer de conocerlo, lo respeto y lo aprecio profundamente, un señor hermoso, y cuando a él le dijeron que iba a morir de cáncer, tenía una enfermedad y entonces iba a morir, y le calcularon su tiempo de vida. Cuando él regresó a su casa, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con una persona que lo ha acompañado mucho tiempo y le pidió que le ayudara a escribir un libro. Y entonces, ya se iba a morir. Entonces lo que hizo fue escribir Finale Prestissimo. Entonces es algo que es significativo. Gracias, maestro. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos. Muy interesante para la vida, dice Erlinda. Rosa María dice sabiduría y experiencia, excelente conferencia. Nos están llegando mensajes por WhatsApp también, reconociendo el trabajo, el diálogo. Dice Marina, muchas gracias, doctor, y gracias a la institución que siempre piensa en nosotros con los mejores temas y ponentes. Hay una política aquí en el instituto que es que para ser buen docente, pues hay que ser buena persona, ¿no? El maestro es bastante buena persona. Excelente ponencia, excelente ponencia. Dice Genedit, ¿de qué manera contextualizamos esto en los alumnos y sobre todo a los padres de familia? Ya no hay mucho tiempo para las preguntas, pero ¿podría intervenir en esta, maestro? Sí. Empiezo diciendo que no hay, así como yo no creo en los ejemplos, hay una palabra que es mejor que o un concepto que es el testimonio. El testimonio es diferente, ¿no? Dices, a mí me funcionó, punto, y lo pones en juego, y cada quien que lo tome como pueda hacerlo, en lugar de un ejemplo. Tampoco, en ese mismo sentido, en la escuela, no hay una forma de resolver el problema, pero sí desde el punto de vista de lo que estamos tratando aquí, que es más como de actitud o de posición, si nosotros empezamos por elementos simples como hacer que la gente se reconozca que existe, ¿no? Desde el momento en que le llamamos por su nombre, le damos oportunidad a que pregunte, a que dude, le enseñamos a que estructure en formas de observar el mundo. No sé si le podríamos preguntar cuántos hermanos tienen, cuáles son sus condiciones de vida, en fin, detalles que sin necesidad de decirles, tienes que ser libre. No, no sirve eso. No te puedes, ni tampoco le puedes decir, ya eres libre, o sea, ya eres libre. No, o sea, es todos los días. No, solamente, Jaime, un ejemplo que pone aquí, un ejemplo pedagógico, didáctico, digamos, que tiene que ver con esto. Ahí sí es un ejemplo, ¿no? Como recurso didáctico es profesor en Guerrero, en Acapulco, con un montón de niños que viven ahí en la montañita que se ve desde ahí se ve la bahía de Acapulco, pero nunca han estado bajo en la playa. El profesor, 33 años de servicio. Cada año lo que hace es rentar un camión con aire acondicionado
se suben los chamacos, los lleva 20 minutos y se regresa. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué busca el profesor ahí? Que se suban a un camión donde el clima es diferente. Ellos viven, no sé, los que conozcan esa parte van a saber que estando ahí, es un horno y viven así, en ese horno eternamente, sudorosos, sucios, ¿no? Y cuando se suben al camión, se dan cuenta que hay otra forma de ver el mundo, de vivir el mundo, y se cuestionan, ¿por qué nosotros no podemos vivir así? Y ahí se genera un cambio, punto. Es lo que yo quisiera decir. Gracias, maestro. Flora dice, gracias, doctor. Es usted una persona profesional, humana, con calidad humana, mucha experiencia. Se encanta de estar en UNAO también. Pues bueno, maestro, le agradezco. Usted sabe el aprecio que sentimos por usted. Muchas gracias por pues haber apartado el domingo. Los domingos son sagrados, ¿verdad? Pero muchas gracias. Dice Jorge Zúñiga, un diplomado. El maestro constantemente está en el instituto y nos sentimos privilegiados, un privilegio que abrazamos con mucho cariño. En breves fechas estará aquí. Muchas gracias, maestro, a nombre del Instituto Universitario Antequera de Oaxaca, de quienes somos parte de él, de colaboradores, tutores pedagógicos, tutoras pedagógicas, profesoras, profesores que estudian en los diferentes planes y programas de estudio, y un agradecimiento muy especial a los profesores de los diferentes estados de la República que se dieron cita el día de hoy. Me voy a permitir dar lectura al reconocimiento con mucho cariño para el doctor José Guadalupe Sánchez Aviña, que el Instituto Universitario Antequera de Oaxaca otorga. Como el maestro dice, la UNAO, porque así iniciamos, hasta que nos dieron la denominación, pero nos sentimos muy alegres por impartir la conferencia magistral El Sujeto Libre, en el marco del primer Congreso Nacional en Educación y Docencia, llevado a cabo los días 22 y 23 de octubre de 2022. Firma nuestra directora, la maestra Patricia Reyes. Gracias, maestro, nuestro reconocimiento, nuestro cariño al trabajo que usted realiza. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Ya puse en el chat el libro de Freire. Gracias a todos. Les mando un abrazo y espero verlos pronto en Oaxaca. Gracias, maestro. En breve nos vamos a estar viendo. Pues como dice el poeta, estamos llegando al final de este encuentro. No digo de este camino porque estamos en el mismo camino, pero sí estamos llegando al final de este encuentro, de este espacio de reflexión, este espacio donde nos damos palmaditas y decimos, bueno, tenemos diferentes principios, diferentes constructos, diferentes formas de percibir e interpretar la realidad, pero creo que en algo estamos seguros. Vamos en el mismo camino, tenemos intenciones similares, paralelas, y es que queremos un mundo mejor, sociedades más humanas. Y evidentemente, más bondad, más justicia, más amor, más todo lo que implica este maravilloso acto de educar. Pues bueno, cedo la palabra para ir concluyendo. Ya es muy poquito los minutos, pero quería aprovechar para extender un agradecimiento en nombre del Instituto UNAO por hacer posible estos espacios. Hacemos un diseño, planeamos, contactamos, hacemos gráficos, hacemos campañas. Estamos atentos siempre para lograr captar su atención y que nos den una oportunidad de llegar hasta ustedes. Pero ustedes nos reciben y eso nos hace existir. Muchísimas gracias. Les presento al equipo UNAO, una servidora Patricia Reyes, directora, el maestro Jaime Padilla, subdirector que estuvo moderando. Por aquí está Sandra Cruz,
ella es seguimiento académico, seguramente estuvo en contacto con ustedes por el teléfono. Luis, que está en el usuario de coordinación de posgrado, él es de servicios escolares y como vieron, nuestro maestro de ceremonia. Por aquí arribita también está Eunice. Salúdanos, Eunice, la encargada de las imágenes y las fotos que les vamos a hacer llegar hasta sus correos. Por allá está la maestra Alicia, que ustedes la vieron seguramente en la mesa y que es la responsable de esas investigaciones tan maravillosas en el instituto. Por allá está Claudia, que seguramente estuvo en contacto con ustedes en las inscripciones y ella trabaja en el área de educación continua. Y bueno, quise dejar al final a la famosísima Dami. A ver, lánzanos un saludo, que seguramente la mayoría las identifica y que siempre está ahí al pendiente de ustedes vía telefónica, por llamada. Nosotros somos el equipo UNAO, estamos muy agradecidos, hacemos todo con mucho amor, a veces con un poquito de ignorancia, pero eso nos hace no tener miedo a hacerlo. Y la mayoría de las veces tenemos buenos resultados. Un abrazo muy grande, que tengan excelente domingo y muchas gracias por este congreso. Muchísimas gracias, pero Gracias. antes de retirarnos, antes, vamos a tomarnos nuestra ya tradicional foto del recuerdo de cierre de este maravilloso primer Congreso Nacional en Educación y Docencia. Así que, por favor, vayan encendiendo sus cámaras, se los pedimos pues con mucho cariño para que podamos irnos preparando para la foto final. Les comparto, les anticipo de una vez que va a ser una foto un poco larga porque solamente caben 25 cámaras por pantalla y somos 6 pantallas. Entonces, por favor, vayan encendiendo su cámara. No queremos que nadie se quede con la cámara apagada, por supuesto, en la medida de sus posibilidades. Si se encuentran manejando, conduciendo, pues más vale no arriesgar. Pero todos los demás, por favor, enciendan su cámara. Va a ser un momento increíble y maravilloso. Así que, por favor, vamos preparándonos, vamos alistándonos para esta última foto final, para ir cerrando y concluyendo el primer Congreso Nacional en Educación y Docencia. Muchísimas gracias a quienes están encendiendo su cámara. Todavía me faltan una pantalla de 25 profesoras y profesores que aún no lo han encendido, pero en lo que se animan y la encienden, les voy anticipando. Ok, como todos nosotros, pues ya dedicamos nuestro domingo para poder estar aquí en el Congreso, en este maravilloso cierre, pues vamos a despedirnos con muchísima energía, con muchísima pasión y con mucha espontaneidad, que cuando les llegue esta foto del recuerdo puedan sentir nuevamente el entusiasmo con la que la tomamos. Así que por favor, para que nadie se quede fuera, para que nadie se quede disparejo, por así decirlo, todos vamos a tomarnos la foto y vamos a reflejar ese entusiasmo y esa energía. Les voy a pedir, por favor, que si detenemos un momento los comentarios en el chat, porque van a salir en la captura y pues puede ser que tapen a alguien. Entonces, detenemos un momento los comentarios, por favor. Entonces, ya con esta indicación que les he compartido, con mucho entusiasmo, con esa cara de profes que tienen esta pasión por continuar, por favorecer el desarrollo de sus estudiantes, vamos a tomarnos esta captura. Entonces, por favor, detenemos los chats ahorita en este momento, los detenemos, por favor, y voy a contar 3 y voy a tomar esta foto. Entonces, con mucho entusiasmo. Y cuando pongan su despedida, pongan su cara, pongan su emoji de Zoom, vamos a quedarnos congelados porque tengo que ir tomando la captura de cada una de las pantallas. Con mucho entusiasmo, por favor. 1, 2 y 3. Perfecto, ahí quédense, por favor, ahí quédense congelados, por favor, ahí quédense listos, muchísimas gracias, están saliendo maravillosas esas capturas, por favor, permanezcan así, permanezcan, muchas gracias, casi termino, estoy avanzando, muy bien, voy en la pantalla 4, así que, por favor, pausados, congelados, estoy en la 5, casi finalizamos, muchísimas gracias, casi finalizamos, y por último, pantalla 6, muchísimas gracias, profesoras, profesores,
nuestro reconocimiento, nuestro respeto, todo nuestro cariño, y realmente pues han sido 2 días de jornada bastante hermosa, bastante intensa. Vamos a despedirnos pues así de esta manera con muchísima energía, y nuevamente agradecemos mucho la participación que han tenido. Esperamos no sea la última ocasión que nos veamos. Vamos a continuar viéndonos, vamos a continuar saludándonos y les enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Excelente inicio de Buenas semana. tardes a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un gusto haberlos escuchado a los excelentes ponentes. Gracias a todos. Felicidades a todos. Gracias. Saludos a todos. Adiós a todos. Saludos desde Puebla. Gracias. Felicidades. Saludos a todos desde Tlatlauquitepec. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Felicidades, Chiapas. Adiós a todos. Desde Que nos vaya bien a todos. Feliz viaje. Excelente trabajo. Saludos desde Guerrero. Has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid. Hasta luego. Gracias. She won't here just as long as your people